Bienvenido. Quiero comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene enormes consecuencias para cualquier democracia. ¿En México realmente existe una división de poderes? ¿O es solo un principio que sigue escrito en la Constitución, pero que ha perdido fuerza en la práctica? Esa es la pregunta que responderemos en este video. Y para hacerlo, primero necesitamos entender qué significa realmente la división de poderes. Porque antes de preguntarnos si funciona, debemos saber para qué existe. La idea es mucho más simple de lo que parece. Ninguna persona debería concentrar todo el poder del Estado. Si alguien pudiera hacer las leyes, decidir cuándo se incumplen y además imponer el castigo, ¿quién podría impedir que actuara por capricho o por interés propio? Precisamente para evitar eso nació la división de poderes. La lógica es repartir esas funciones entre instituciones distintas para que unas controlen a las otras, no porque se desconfíe de una persona en particular, sino porque la historia ha demostrado que cualquier poder sin límites termina siendo propenso al abuso. Pensemos en un salón de clases. Imagina que el maestro establece las reglas, decide si las incumpliste y además determina el castigo. Si se equivoca o simplemente tiene preferencias personales, no existe nadie que pueda corregirlo. Ahora imaginemos un sistema distinto. El director establece las reglas generales. El prefecto es quien se encarga de hacerlas cumplir. Y cuando surge un conflicto, un comité de disciplina independiente analiza lo ocurrido y decide si realmente hubo una falta antes de imponer cualquier sanción. Ese segundo modelo resulta mucho más justo que el primero, porque quien crea la regla no es la misma persona que juzga su incumplimiento. Esa misma lógica, trasladada a un país entero, es la base de la división de poderes. En México, este principio está reconocido por la Constitución, que establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Además, dispone que dos o más de estos poderes no pueden concentrarse en una sola persona o corporación. No se trata únicamente de una cuestión administrativa, pues la propia Suprema Corte ha sostenido que esta división constituye una garantía para la ciudadanía, porque evita que el poder público quede concentrado en una sola autoridad y en su caso pueda ejercerse de manera arbitraria. Ahora bien, ¿qué hace cada uno de estos poderes? El poder legislativo es quien crea las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entre sus funciones más importantes se encuentran aprobar las leyes, autorizar el presupuesto y ejercer control político sobre distintos actos del gobierno. El Poder Ejecutivo tiene una función distinta. Su tarea consiste en aplicar esas leyes y dirigir la administración pública federal. En México, este poder recae en una sola persona, el presidente de la República. Finalmente está el Poder Judicial. Su función no es crear leyes ni gobernar, sino resolver los conflictos que surgen cuando existe una controversia sobre la aplicación de la Constitución o de las leyes. Es decir, actúa como un árbitro. Cuando una autoridad rebasa los límites que le impone la Constitución, corresponde al Poder Judicial determinar si ese acto debe mantenerse o ser invalidado. Pero aquí aparece un punto fundamental. No basta con que existan esos tres poderes diferentes, ya que si cada uno pudiera actuar de manera aislada, la división de poderes serviría de muy poco. Lo importante es que cada uno de ellos dependa del otro. Es lo que en derecho constitucional conocemos como pesos y contrapesos. Volvamos al ejemplo del salón de clases. El director puede proponer una nueva regla, pero esa regla no entra en vigor hasta que el consejo escolar la aprueba. El consejo, por su parte, decide cuánto dinero habrá para materiales durante el año, pero quien administra esos recursos es el director, quien después deberá explicar en qué los utilizó. Y si el director impone un castigo que viola o transgrede el reglamento, el comité de disciplina puede dejarlo sin efectos. Como se ve, cada uno tiene funciones distintas, pero ninguno posee un poder absoluto. Exactamente eso ocurre en nuestro sistema constitucional. El presidente puede presentar iniciativas de ley y negociar tratados internacionales, sin embargo, corresponde al Congreso aprobarlos, modificarlos o rechazarlos. El Congreso aprueba cada año el presupuesto de egresos, pero quien ejerce esos recursos es el Ejecutivo, sujeto posteriormente a mecanismos de fiscalización. Y cuando el Ejecutivo o incluso el propio Congreso realizan actos contrarios a la Constitución,
Corresponde al Poder Judicial revisar su constitucionalidad mediante instrumentos como el juicio de amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. Aquí conviene detenernos para aclarar una idea que suele generar mucha confusión. Con frecuencia se afirma que cuando la Suprema Corte interpreta una ley o declara inválida una norma, en realidad está legislando. Eso no es correcto. Regresemos una vez más al ejemplo del salón de clases. Supongamos que el reglamento prohíbe introducir dulces al salón y un día surge la duda sobre si un chicle debe considerarse un dulce. Cuando el comité de disciplina resuelve esa pregunta, no está creando una nueva regla, simplemente está explicando el significado de la que ya existía para poder resolver un caso concreto. Eso mismo hace un tribunal constitucional. No crea leyes nuevas, interpreta las ya existentes para decidir un conflicto específico. Legislar significa crear normas. Juzgar significa interpretar y aplicar esas normas cuando surge una controversia. Como se ve, son funciones completamente distintas. Y entender esa diferencia es muy importante para analizar uno de los temas centrales de este video: el papel que actualmente desempeña el Poder Judicial dentro del equilibrio constitucional mexicano. Hasta aquí, el diseño parece claro. La Constitución distribuye el poder entre 3 instituciones diferentes y establece mecanismos para que ninguna pueda imponerse completamente sobre las otras. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿ese equilibrio sigue funcionando en la realidad o solo permanece escrito en el texto constitucional? A partir de este punto dejaremos el plano teórico para analizar qué está ocurriendo actualmente en México. Hemos hablado del modelo que diseñó la Constitución. Sobre el papel todo parece funcionar: 3 poderes con funciones distintas y mecanismos para controlarse mutuamente. Pero una Constitución no se mide únicamente por lo que dice. También debemos preguntarnos si esas reglas funcionan en la realidad. Y aquí quiero ser muy claro. Mi postura es que la división de poderes sigue existiendo formalmente en México, porque ninguna institución ha desaparecido y cada poder conserva las atribuciones que la Constitución le asigna. Sin embargo, también sostengo que el equilibrio entre esos poderes se ha debilitado de forma importante durante los últimos años. No afirmo que México haya dejado de ser una democracia y tampoco sostengo que exista un gobierno sin límites. Lo que sí considero es que los contrapesos institucionales han perdido fuerza. Y cuando eso ocurre, el riesgo no aparece de un día para otro, se acumula poco a poco. Volvamos ahora al ejemplo del salón de clases. Imagina que siguen existiendo un director, un prefecto y un comité de disciplina. En apariencia nada cambió, pero ahora resulta que el director influyó decisivamente en la integración del comité. Mantiene una mayoría absoluta en el consejo escolar y gracias a ello puede modificar prácticamente cualquier regla sin necesidad de negociar con nadie. Formalmente siguen existiendo 3 autoridades. En la práctica, una sola voluntad domina las decisiones más importantes. Eso es, en esencia, la preocupación que quiero analizar, y creo que puede observarse en 3 fenómenos ocurridos casi al mismo tiempo. El primero, la amplia mayoría legislativa obtenida por la coalición gobernante después de las elecciones de 2024. El segundo es la reforma constitucional que modificó profundamente la integración del Poder Judicial. Y tercero, la desaparición de diversos organismos constitucionales autónomos que durante años funcionaron como mecanismos de vigilancia frente al propio gobierno. Ninguno de estos hechos, considerado de manera aislada, demuestra por sí mismo que la división de poderes haya desaparecido, pero cuando los 3 apuntan en la misma dirección, vale la pena preguntarse si estamos presenciando una concentración gradual del poder político. Comencemos por el Congreso. En las elecciones federales del 2024, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde obtuvo poco más de la mitad de la votación para la Cámara de Diputados. Sin embargo, terminó ocupando cerca de 3/4 partes de los escaños. ¿Cómo es que ocurrió eso? La Constitución establece límites para evitar que un partido tenga una representación legislativa superior al porcentaje de votos que realmente recibió. El debate consistía en determinar si esos límites debían aplicarse a toda la coalición o a cada partido por separado. El Instituto Nacional Electoral optó por la segunda interpretación. Posteriormente, el Tribunal Electoral confirmó esa decisión, aunque no por unanimidad,
pues algunos magistrados advirtieron que esa interpretación podía afectar el equilibrio institucional previsto por la propia Constitución. Quienes defienden esta resolución sostienen que una mayoría amplia facilita la gobernabilidad. Argumentan que un Congreso fragmentado puede dificultar la aprobación de reformas importantes y generar parálisis política. Este argumento merece ser tomado en serio. Lo hemos vivido en administraciones anteriores. Toda democracia necesita instituciones capaces de tomar decisiones. Sin embargo, también existe otra preocupación. Cuando la diferencia entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de escaños alcanzados se vuelve demasiado grande, el Congreso deja de reflejar con precisión el pluralismo político expresado en las urnas. Y sí, además el Ejecutivo pertenece al mismo bloque político que domina ampliamente el Congreso, el principal contrapeso del presidente comienza a perder eficacia. Y esto no porque el Congreso deje de existir, sino porque disminuye la necesidad de negociar con fuerzas políticas distintas. Es una democracia constitucional en la que gobernar con mayorías es perfectamente legítimo. Lo importante es que esas mayorías sigan encontrando límites institucionales que obliguen al diálogo y al debate. Cuando estos límites desaparecen o se debilitan, el sistema continúa funcionando, pero funciona de una manera diferente o deficiente. Y justamente eso nos conduce al siguiente tema. Con un Congreso capaz de aprobar reformas constitucionales con una mayoría tan amplia, el siguiente cambio importante ocurrió en el tercer poder del Estado, el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial fue sin duda uno de los cambios constitucionales más importantes en los últimos años. Sus defensores sostuvieron que era necesaria porque durante décadas muchos jueces estuvieron alejados de la ciudadanía. Fueron designados mediante procedimientos poco transparentes y existió una percepción social de impunidad y privilegios dentro del sistema judicial. Desde esa perspectiva, permitir que la población eligiera directamente a jueces, magistrados y ministros fortalecería la legitimidad democrática del Poder Judicial. Ese fue el argumento principal. Sin embargo, la discusión nunca fue tan sencilla. Diversos especialistas, organismos internacionales y asociaciones de juristas plantearon una preocupación distinta: la independencia judicial. ¿Y por qué? Porque un juez cumple una función muy diferente a la de un diputado o un presidente. Los representantes populares gobiernan conforme al respaldo ciudadano. Los jueces, en cambio, deben resolver conforme a la Constitución y a la ley, incluso cuando sus decisiones resulten impopulares. En otras palabras, un juez no está llamado a ganar simpatías, está llamado a aplicar el derecho. Por eso, distintos organismos internacionales advirtieron que la elección popular por sí sola no garantizaba que llegaran al cargo los perfiles más preparados, ni aseguraba una mayor independencia judicial. Y aquí quiero detenerme en lo que considero el verdadero problema. Muchas veces se piensa que la independencia de un juez solo desaparece cuando alguien le llama por teléfono para decirle cómo debe resolver un asunto. Esa sería la forma más evidente de presión, pero no es la única. Existe una forma mucho más sutil: que el propio diseño institucional genere incentivos para que un juez se sienta comprometido, consciente o inconscientemente, con quienes hicieron posible su llegada al cargo. Y ese riesgo no depende de que exista una orden directa, depende de la manera en que se construyen las instituciones. Durante la calificación de la primera elección judicial, surgió una fuerte controversia relacionada con la distribución de las llamadas guías de voto o acordeones. Dentro del propio Tribunal Electoral existió un proyecto de resolución que señalaba la existencia de una estrategia organizada de difusión de esas guías y analizaba la posible influencia que pudieron tener sobre los resultados de la elección. Ese proyecto proponía declarar la invalidez del proceso. Sin embargo, la mayoría de la Sala Superior decidió no compartir esa conclusión y confirmó la validez de la elección al considerar que las pruebas disponibles no alcanzaban el estándar jurídico necesario para anular una elección de carácter nacional. Ese dato merece una reflexión. No porque demuestre automáticamente que los jueces electos carezcan de independencia. Eso sería incorrecto. Lo relevante es que el proceso propiamente dejó abiertas dudas que continúan siendo objetos de debate. Y continuamos hablando de independencia judicial, porque las apariencias también importan.
La confianza ciudadana no depende únicamente de que un juez sea imparcial. También depende de que existan condiciones institucionales suficientes para que nadie tenga razones objetivas para poner en duda esa imparcialidad. Este principio ha sido reconocido durante décadas por la teoría constitucional. La independencia judicial no puede descansar únicamente en la honestidad personal de cada juez. Debe estar protegida por el propio diseño institucional, porque incluso el juez más íntegro puede enfrentar presiones cuando el sistema genera incentivos equivocados. A ello se sumó un elemento de igual manera muy importante. Durante el proceso electoral también se documentaron diversos cuestionamientos relacionados con la organización de la elección, la complejidad de las boletas y los mecanismos de evaluación de las candidaturas. Tan es así que apenas un año después, el propio Congreso aprobó modificaciones a ese modelo. Entre ellas, pospuso la siguiente elección judicial y estableció nuevos requisitos para mejorar el procedimiento de selección. Y aquí se pueden hacer dos lecturas. La primera sostiene que el sistema funcionó correctamente porque fue capaz de detectar errores y corregirlos. La segunda considera que esas reformas evidencian que el modelo original presentaba deficiencias importantes desde su nacimiento. Personalmente, me parece más convincente esta segunda interpretación, y no porque toda reforma sea necesariamente negativa, sino porque resulta difícil sostener que un diseño institucional era plenamente adecuado cuando necesitaba modificaciones sustanciales apenas después de su primera aplicación. Y existe otro aspecto que merece atención. Algunas de esas modificaciones permiten que determinados integrantes del Poder Judicial permanezcan más tiempo en sus cargos mediante mecanismos que distintos sectores políticos han calificado como una forma indirecta de reelección. Esa valoración, desde luego, forma parte del debate político y jurídico, pero demuestra que la discusión sobre la reforma judicial está lejos de haber terminado. En realidad, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué debe privilegiar una democracia constitucional? ¿Una mayor legitimidad deriva del voto popular o una independencia institucional suficientemente fuerte para que los jueces puedan resolver incluso en contra de quienes ejercen el poder político? No creo que exista una respuesta sencilla para estas preguntas, pero sí considero que cualquier reforma judicial debe encontrar un equilibrio entre ambos objetivos, porque un poder judicial cercano a la ciudadanía es muy importante, pero un poder judicial independiente resulta indispensable. Ahora bien, mientras el poder judicial atravesaba una transformación profunda, ocurrió otro cambio que recibió menos atención, pero que también afecta el equilibrio institucional. Me refiero a la desaparición de varios organismos constitucionales autónomos. Durante 2024 se aprobaron reformas que extinguieron instituciones como el INAI, la COFESE, el IFT, el Coneval, entre otros. El argumento del gobierno fue claro: reducir gastos, simplificar la administración pública y eliminar organismos que, según esa postura, ya no cumplían adecuadamente su función. Es un argumento que realmente merece analizarse. Sin embargo, también existe otra forma de ver el problema. Más allá del ahorro presupuestal, la pregunta importante es: ¿quién vigila el gobierno cuando desaparecen las instituciones creadas precisamente para supervisarlo? Y aquí ocurrió algo que llama particularmente la atención. La reforma constitucional fue aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente obtuvo el respaldo de los congresos estatales en un tiempo extraordinariamente breve. En algunos estados la discusión duró apenas unas horas. Legalmente eso fue suficiente para cumplir el procedimiento constitucional, pero también abre un debate sobre si realmente existió una deliberación amplia en torno a un cambio institucional de esa magnitud. Ese punto puede discutirse. Lo que resulta más difícil de discutir es la función que desempeñaban estos organismos. El INAI, por ejemplo, no pertenecía al Poder Ejecutivo. Precisamente esa autonomía le permitía revisar con independencia si una autoridad había negado correctamente el acceso a la información pública. Hoy ese modelo cambió. Formalmente, el derecho de acceso a la información continúa existiendo. Cualquier ciudadano puede seguir solicitando documentos al gobierno. La diferencia está en quién revisa esas negativas. Y aquí aparece nuevamente el tema central de este video: los contrapesos. Cuando quien supervisa al gobierno depende administrativa o jerárquicamente del propio gobierno, el mecanismo de control pierde, aparte de la independencia,
que justificaba su existencia. Esto no significa necesariamente que todas sus decisiones sean incorrectas. Significa que la confianza institucional puede verse afectada. Y eso es especialmente importante cuando hablamos de grandes proyectos públicos. Durante los últimos años, diversas obras de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, han sido objetos de debate por sus costos finales, sus modificaciones presupuestales y el acceso público a la información relacionada con su ejecución. Algunos de esos asuntos llegaron incluso a los tribunales. Ahora, más allá de la valoración política que cada persona hace sobre estas obras, estos casos muestran por qué los mecanismos de transparencia y fiscalización resultan indispensables en cualquier democracia. Porque el problema nunca ha sido únicamente cuánto cuesta una obra. El problema es que la ciudadanía pueda conocer con claridad cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce el dinero público y quién responde cuando existen irregularidades. Los controles constitucionales no existen porque se desconfíe de un gobierno en particular. Existen porque cualquier gobierno, sin importar el partido que represente, debe rendir cuentas. Y precisamente esa es la lógica de la división de poderes. No fue diseñada para obstaculizar a quien gobierna, fue diseñada para impedir que cualquier autoridad pueda actuar sin controles efectivos. Entonces, ¿existe o no existe la división de poderes en México? Volvamos a la pregunta con la que comenzó este video. Mi respuesta es sí. La división de poderes sigue existiendo desde el punto de vista constitucional. Los tres poderes continúan reconocidos en ella, ninguno ha desaparecido y cada uno conserva, al menos formalmente, sus competencias. Pero si la pregunta es si esos poderes conservan hoy la misma capacidad para controlarse mutuamente, la respuesta es distinta. Considero que ese equilibrio se ha debilitado, no por un solo acontecimiento, sino por la suma de varios cambios ocurridos en un periodo relativamente corto. Una mayoría legislativa con una enorme capacidad para reformar la Constitución, una transformación profunda del sistema de integración del Poder Judicial y la desaparición de diversos organismos autónomos que funcionaban como mecanismos adicionales de vigilancia sobre el poder público. Ninguno de estos elementos por sí solo basta para afirmar que México dejó de ser una democracia constitucional, pero analizados en conjunto, sí muestran una tendencia que merece observarse al menos con atención. Y quiero hacer una precisión importante. Todo lo que hemos analizado hasta este momento corresponden a hechos verificables y a datos y debates jurídicos que efectivamente existen. Lo que diré a continuación pertenece a mi valoración personal. Creo que el mayor riesgo para una democracia no aparece cuando un gobernante concentra formalmente todo el poder. Aparece cuando las instituciones que deberían limitarlo pierden poco a poco la capacidad real de hacerlo. Las democracias rara vez cambian de un día para otro. Normalmente evolucionan mediante pequeñas modificaciones que, si consideramos de forma aislada, parecen razonables. El verdadero cambio solo se vuelve evidente cuando se observa el conjunto. ¿Qué podría hacerse para fortalecer nuevamente esos contrapesos? Desde mi punto de vista, al menos 3 medidas merecen abrirse al debate. Primero, revisar el sistema de asignación de diputaciones para procurar que la integración del Congreso refleje de manera más cercana la voluntad expresada en las urnas. Segundo, perfeccionar el nuevo modelo de integración del Poder Judicial incorporando mecanismos técnicos que fortalezcan su independencia y la confianza ciudadana. Y tercero, garantizar que los organismos encargados de supervisar al gobierno cuenten con una autonomía real, tanto jurídica como presupuestal. Y no porque sean infalibles, sino porque quien vigila al poder debe poder hacerlo sin depender del propio poder que supervisa. Y quiero terminar con una última reflexión. La fortaleza de una democracia no depende únicamente de tener una buena constitución, depende sobre todo de que las instituciones funcionen como fueron diseñadas. La división de poderes no existe para favorecer a un partido ni para perjudicar a otro, existen para proteger a los ciudadanos. Porque cuando un poder encuentra límite, todos ganamos. Y cuando esos límites comienzan a desaparecer, tarde o temprano, los derechos de todos, sin excepción, quedan más expuestos. Esa es la verdadera importancia de este debate y por eso vale la pena seguir hablándolo.